Bueno, pues la idea eh, es justamente escucharlos a ustedes, a ver qué aspectos creen que son necesarios para efectos de tener una mejor sustentación en cuanto a esa reclamación de que hemos hablado se trata. Ayer justamente se escucharon pormenores de las problemáticas que cada uno eh, creía se presentaban en esas pruebas, pero se dijo que al menos se iban a redactar eh, unos borradores. Entonces, hablamos también de la posibilidad de trabajar en grupos para efectos de hacer más sólidas las pretensiones y para tener un mejor don de ubicuidad en cuanto a las reclamaciones, que se pudiera hacer justamente conformando los grupos y apuntaran pues a una visual similar para que se pudiera argumentar de una mejor manera. También al final se hizo alusión a la situación de que había que acceder a la plataforma para efectos de hacer esas reclamaciones a la aplicación WebSIC K3, sí, que era atendida por la Unión Temporal. Con la que contrató la Fiscalía General de la Nación. Y que, según lo que nos comentaba una persona que al parecer ya había entrado a hacer la reclamación porque sabía el procedimiento, entonces lo que decía era que si se sustentaba directamente ante la UT, en convocatoria Fiscalía General de la Nación 2024, o que si había que hacerlo ante la universidad. No, ahí estaba el procedimiento ya establecido y que, digamos, cuando usted llenaba la información correspondiente como reclamante, había un cuestionamiento que se hacía respecto a que si usted quería el acceso al material de las pruebas, y dijimos pues que había que decir que sí, pero que también había un espacio justamente para presentar la reclamación, sustentar, decir cuál es el objeto de la reclamación y sustentarla. Entonces, ya hay un formato específico. Entonces, a ver, ¿qué inquietudes traen hoy? Se les escucha. Ahí está Freddy también y mi persona, a ver en qué contribuimos pues para que esas reclamaciones sean lo más apropiadas posible. Germán, ayer había planteado efectivamente que la gente fuera haciendo sus borradores y llegaran hoy acá diciendo, vea, tengo esta duda cuando lo hice, tal. Por ahora, aquí tengo un documento. Un colega, el doctor Weimar Andrés Mojica, elaboró un borrador. La verdad me pidió que lo revisara y me acaba de preguntar. He dicho que no he podido revisarlo, pero él ya tiene una propuesta. Entonces, no sé si me permites, lo leemos. Weimar está conectado en este momento. Están enviando un mensaje mientras empezamos la lectura que si el certificado de terminación de materias de maestría sin el título hace parte de, o es equivalente como experiencia profesional o no cuenta para nada. Eso no es experiencia profesional, sino certificado de estudios. Y para poder que eso le sume, necesita el título de maestría, no solamente la certificación de haber cursado estudios, sino que requiere el título para poder que eso cuente. A ver, reclamación formal contra preguntas. A ver, reclamación formal, concurso de méritos 2024, señores, Comisión Nacional de Administración de la Carrera, Fiscalía General de la Nación, Ciudad. Referencia, reclamación formal para como contrapreguntas mal elaboradas si fuera del perfil del cargo en la prueba escrita del concurso de méritos 2024. Empleo, asistente de fiscal 1. Yo, Weimar Andrés Mojica Jiménez, identificado con cédula de ciudadanía tal, con domicilio en Bello, Antioquia, y con correo electrónico tal, respetuosamente presento reclamación formal en relación con el examen practicado en el marco
del concurso de méritos 2024 convocado por esa entidad. Fundamento jurídico 125 de la Constitución Política, que establece que el ingreso a los empleos públicos debe realizarse mediante concurso de méritos bajo criterios de objetividad e igualdad. La Ley 909 del 2004, artículo 28, señala que las pruebas deben ajustarse al perfil del cargo convocado, evaluando competencias y conocimientos específicos. La jurisprudencia del Consejo de Estado, sección segunda, ha reiterado que la inclusión de preguntas mal elaboradas o ajenas al perfil del empleo vulnera los principios de igualdad y mérito. Razones de la reclamación. 1. Preguntas fuera de perfil del cargo. En el examen se incluyeron interrogantes que corresponden a funciones propias del fiscal delegado, nivel profesional, y no a los de asistente de fiscal 1, nivel técnico. Según el Manual Específico de Funciones y Requisitos de la Fiscalía General, la versión, las funciones del asistente de fiscal 1 se limita a apoyar el desarrollo de investigaciones, elaborar documentos, realizar funciones de apoyo judicial y administrativo y desempeñar funciones de policía judicial asignadas. Evaluar competencias exclusivas de un fiscal desborda el marco normativo del cargo y afecta la objetividad de la prueba. Segundo, preguntas mal elaboradas. Se identificaron ítems con redacción ambigua, respuestas contradictorias o inexistentes de una opción correcta según la normatividad vigente. Estas falencias desconocen el principio de congruencia de la prueba y afectan la igualdad de condiciones de los aspirantes, pues inducen a error o generan confusión injustificada. Solicitudes. Con base en el anterior, bueno, respetuosamente solicito la revisión técnica y jurídica de las preguntas señaladas como improcedentes en la medida en que no corresponden al perfil de empleo ni cumplen con criterios de claridad. Que en caso de verificarse la improcedencia se disponga la anulación de dichas preguntas y se recalcule mi puntaje otorgando el beneficio a todos los concursantes o aplicando el puntaje proporcional correspondiente. Que se me notifique la decisión a través de mi correo electrónico. Se solicita de parte mía el acceso al material de las pruebas porque esto me servirá para argumentar de forma precisa, expresar esas inconformidades. Prueba soporte, cuadro comparativo de funciones entre fiscal y asistente de fiscal, se anexa al presente documento. A ver, en el día de ayer, justamente cuando ya estábamos terminando, alguien me envió un mensaje al chat haciendo una pregunta, que si era necesario, ahí están ustedes viendo el cuadro comparativo, ahora miramos eso, que si era necesario hacer la reclamación a la Universidad Libre, porque la UT había montado en el sistema una forma para hacer la reclamación y que justamente al comienzo pues solicitaba los datos de la persona y después le decía le preguntaba cuál era el objeto de la reclamación y por último que se hiciera claridad si esa persona estaba interesada en el acceso a materiales de las pruebas. Yo veo que el texto que se ha redactado tiene soporte, está bien elaborado, justamente ese sustento jurídico, él lo puede llevar al sistema cuando se le abra la posibilidad de la reclamación, ¿sí? Cuando le abra la posibilidad de la reclamación, entonces debe de plasmar esta información que él está suministrando. Su inconformidad y el sustento jurídico que tiene para ello y obviamente lo que está pidiendo y completa su pedido en el sentido de que solicita el acceso al material de las pruebas y dice ¿por qué? Porque requiere fundamentar de una mejor manera, quiere argumentar de una manera más precisa su reclamación. A mí me parece que está muy bien, sino que ya sabe que tiene que entrar al enlace que entrega la unión temporal
para efectos de realizar la reclamación. Y entonces, de acuerdo al orden en que le van pidiendo los datos, los va suministrando y donde le dan el espacio para que usted exprese el objeto de su inconformidad, justamente redacta las disposiciones de orden constitucional, legal y jurisprudencial que ha mencionado inicialmente y a renglón seguido en qué consiste su reclamación y completa solicitando que pongan a su disposición el material de las pruebas. Me parece que está bien. Aquí este cuadro comparativo justamente da cuenta de lo que él está, sobre lo que él está manifestando su inconformidad, porque se puede apreciar que las funciones de un fiscal del nivel profesional no son las mismas que de un asistente de fiscal 1, que tiene un nivel técnico y no un nivel profesional. Y esas discriminaciones, o mejor, esas precisiones, las trae de una manera clara ese decreto 815 del 2018, ¿sí? En donde habla justamente de las competencias en el ámbito comportamental también que deben cumplir las personas que tienen un nivel jerárquico. Ahí discrimina nivel directivo, nivel asesor, nivel profesional con personal a cargo y nivel asistencial, y obviamente a cada uno le dice que debe tener un comportamiento diferente para efectos de mostrar esas competencias comportamentales. Aquí el compañero nos las está mostrando desde el punto de vista de la funcionalidad, que es donde los estaban evaluando porque las comportamentales todavía no han sido evaluadas. Entonces me parece que está muy bien traída la reclamación y él perfectamente puede empezar a vaciar el documento con este sustento constitucional, artículo 125, el legal y el jurisprudencial, y después decir en qué consiste su reclamación y cuando le abre el espacio para pedir que le entreguen el material que le dejen tener acceso mejor al material de las pruebas, lo llene y ahí está la justificación. Quiero fundamentar de mejor manera. Me parece que está bien elaborado. Lo que pasa es que se tiene que ceñir a los pasos que establece pues el link que nos entrega la UT para efectos de llevar a cabo la reclamación. Doctor, entonces esa la podría cargar en el link. Esa es la reclamación mía. Está muy bien. La puede cargar en esos términos. No sé si de pronto tenga límite de palabras, porque si te ponen límite de palabras, yo te aconsejaría que entres con el sustento jurisprudencial, constitucional, jurisprudencial y legal, y después manifiestes tu inconformidad, lo que pides, y no se te pase por alto pedir el acceso al material de la prueba. Pero si tienes espacio hasta para mandar el cuadro comparativo, hágalo. Hágalo para que vean sus precisiones. Usted está diciendo, aquí están las funciones determinadas en tal norma y lo va a expresar. Y si tienes espacio para enviar el cuadro comparativo, hágalo. Esa es la prueba fehaciente de que fue evaluado de una manera no apropiada. Que la plataforma permitía agregar documentos en PDF. Entonces lo que está diciendo el doctor Germán ahorita es cierto, es factible, como suele ocurrir, que esos espacios, dice, coloque aquí su petición, pues suele tenerse hasta cierto número de caracteres. Esto como un resumen, pero en realidad se resolvería teniendo el documento en PDF para subirlo, ¿no? No sé si alguien más haya podido entrar a la plataforma y haya visto cómo está diseñada. ¿Quién Buenas nos puede tardes, decir? buenas noches para todos. Ayer había En la dos. plataforma, en la Bien, pues. plataforma no hay número de caracteres específicos, nada. No, sí hay. Solamente hay Sí hay, 50 5.000. caracteres, pero Sí cuando lo hay, sí hay el uno- número de Perdón, caracteres. Sí lo hay. uno solito. Primero el que empezó a hablar y luego los otros, disculpe. solamente hay 50 caracteres cuando se refiere al sentido de la petición. Después en la fundamentación no hay número específico de caracteres. Lo que sí es que no se podría agregar el cuadro. Eso es una claridad.
Ahora sí, el otro compañero, el que iba a hablar. Doctor, qué pena, sí hay cantidad de caracteres, son 5.000 caracteres. En efecto, el compañero tiene razón arriba, pero abajo también ya en el descrito, pues cuando uno hace una narrativa, permite 5.000 y permite adjuntar un documento, no varios documentos, sino un documento. Uno solo. Está muy bien. Entonces, tiene que ir en PDF. Este cuadro comparativo, si se lo dejan agregar, me parece genial, porque es que está mostrando de manera palmaria la situación de la cual se queja. Entonces, sería bueno que intentaran mandarlo, pero hay que tener mucho cuidado. Hay que leer cuántos caracteres le deja introducir, porque en la reclamación es donde dice que 50 y entonces es donde debe tener más síntesis de la situación. Entonces, primero debiera incluso hacer la reclamación y después el sustento jurídico está en el artículo 125 constitucional, en la sentencia de la Corte y en tal norma, tales normas a nivel general del concurso y también la específica que consagra las funciones. Entonces, primero pienso yo que deben hacer la reclamación, diciendo en qué consiste y ahí sí empiece a demarrar el fundamento. Dice constitucional, artículo 125, nada más que allá ya saben que el concurso de méritos, la ley tal, la jurisprudencia tal y la norma que regula las funciones. Entonces, en ese sentido, hace las citas para que no se le vaya a pasar de los 50 caracteres. Entonces, para que lo sintetice de la mejor manera. Y qué bueno que permitan el agregado de un documento. Lo llevan en PDF, a ver si ese comparado lo puede presentar. Esta persona me parece genial, porque está fundamentando lo que está diciendo. Y lo otro es que, así como él lo está haciendo, manifestar justamente que quiere acceder al material de las pruebas porque requiere de una mejor sustentación a la que está haciendo en este momento. ¿Listo? ¿Alguien más ya presentó la reclamación que tenga algo que aportarnos para crecer en ese sentido? Doctor, buenas noches, qué pena. Muy buenas noches. Desde ayer a las 20 horas hasta el día de hoy he intentado y no ha sido posible ni cargar el documento, se queda pensando un rato y después te saca la plataforma. Entonces, para que todos estemos pendientes, hagámoslo lo más pronto posible, no dejemos para mañana porque eso se va a poner complejo. Bueno, entonces ya saben la recomendación del compañero. Miren, yo pienso que así como él lo hizo, les dice, por la noche, mucha gente intentará por la noche porque en el día están trabajando, pero yo creo que a la madrugada es como más fácil lo pueden subir todos. Hay que intentar de seguido. Ya aquí nos dieron un prototipo, nos lo están mostrando, me parece valedero, entonces para que lo tengan en cuenta. Si es factible que se reproduzca entre los otros compañeros para que les sirva de prototipo, de guía, pero ya saben que es a seguir el derrotero que plantea el enlace que se envía por parte de la UT. ¿Qué otras inquietudes tienen? A ver. Doctor, una Doctor, de pronto, pregunta. Para el evento que uno quiere también reclamar, pero no tiene para el caso del cargo de fiscal seccional. Yo encontré muchas preguntas así como le digo, que ambiguas, que no lo llevaban a confusión a uno, pero yo no tengo, por ejemplo, exactamente cuáles preguntas, ahí uno cómo haría para subir esa reclamación. Pero mire que él está haciendo la reclamación de carácter general y que está pidiendo acceso al material de las pruebas. Él aquí en la redacción, si nos pueden devolver la diapositiva, por favor. Él no está precisando pregunta por pregunta, sino que está manifestando la inconformidad. Aquí dice, preguntas fuera de perfil del cargo. En el examen se incluyeron interrogantes que corresponden a funciones propias de fiscales delegales nivel profesional y no al asistente. Según el manual específico de funciones, tal, y dice preguntas mal elaboradas. Se identificaron ítems con redacción ambigua, respuestas contradictorias o inexistencia de una opción correcta según la normatividad vigente. Estas falencias desconocen el principio de congruencia de la prueba y afectan la igualdad de condiciones de los aspirantes, pues los hacen caer en error, los inducen a error. Entonces miren que está narrada de manera general y está, me parece bien afianzada. Puede tomarle una foto ahí, si quiere tomarle una foto, al que no, para que de una vez empiecen a tener más elementos, tómele una foto.
Sí, porque estamos diciendo que se envían, pero de pronto hay algún problema y no le llega, ahí está proyectada, tómale una foto. Ese documento está en el grupo del WhatsApp, yo lo compartí. Sí, sí, eso está ahí. Y hay que tener en cuenta que primero exigen el examen y luego sí tienes derecho a la reclamación, es como un paso a paso. Entonces, si vas a hacerlo ahorita, no tendría fundamento porque pues, no has revisado el examen, no sabes cuál pregunta o cuál respuesta en específico te quedó mal. Exacto, sí. Es lo que le estamos diciendo a ella, que esta está narrada de una manera general. Gracias por su aporte porque corrobora lo que estamos hablando. Aquí está la reclamación general y después cuando usted tenga en sus manos ese material, es que ya puede hacer precisiones y obviamente su argumento va a crecer. Doctor, una preguntita frente a eso. Gracias. Cuando nosotros estemos allá, nos dejan anotar sobre qué pruebas tenemos inconformidad para ya luego profundizar en la reclamación. O uno como argumentación. A ver, en el día de ayer, unas 2 o 3 personas intervinieron diciendo que ellos ya habían estado en concursos y que habían llegado hasta esa confrontación. Y entonces lo que dice ahí, en ese instructivo, es que no se pueden sacar copias, fotografías, reproducciones, pero yo creo que uno puede llevar un papel y un lápiz para hacer anotación. No es que usted puede sacar una hoja de papel y empezar a hacer anotaciones. Si le dicen que no lo puede hacer, pues no lo hace, pero por cuestiones lógicas del ser humano, tienes un cerebro, no una grabadora. Hay personas que son muy digamos, de una habilidad mental en ese sentido impresionante y tienen un cerebro que toma fotos y después se acuerdan de todo. Pero lo normal en el ser humano es que él tome nota. Mi cerebro no es una grabadora, mi cerebro es lo que procesa esa información, que es justamente lo que lo ponen a ustedes a hacer en una prueba. Todo ese aprendizaje que han tenido lo tienen que desarrollar contestando las preguntas, mostrando las competencias. Entonces, si le están diciendo que puede ir a ver el material con el fin de fundamentar, están justamente pensando en que usted puede visualizar y, ¿por qué no?, tomar notas para efectos de sustentar mejor. No es que le están diciendo que es para que complete el argumento o fundamente de una mejor manera. Y si a uno le llaman la atención porque sacó el papel y el lápiz, lo que puede decir es, yo pensé que podía tomar nota, como dicen que es para completar o fundamentar mejor mi argumentación, por eso lo traje. Pero si no se puede, no se puede, le dice al que le toque y ya. Doctor, Pero yo básicamente en eso lo que le dejan anotar son como palabras claves donde usted de alguna manera tenga la forma de interpretar pues su reclamación. No le dejan copiar textualmente el parágrafo ni la respuesta totalmente, pero usted puede anotar como palabras claves como parafrasear para acordarse posteriormente y soportar la reclamación. Eso es básicamente. No le dejan tomar fotos, no, ni además, fotocopias. está muy bien. Además, gracias. Además, pues allá no pueden ir a copiar porque no les alcanza el tiempo. Una pregunta. Pero si usted puede decir la pregunta número 27 que trata de tal cosa, y usted, como él está diciendo, marcar unos referentes que le permitan a usted acordarse. Dice, esta tiene fallas porque no tiene respuesta posible. No hay respuesta veraz. Usted sintetiza. Como aprende uno en todos los ámbitos, le toca a veces hacer uso de esa habilidad. Entonces, lo que él está trayendo a colección está muy bien. Tiene que ver justamente con lo que es la práctica de la situación, porque allá no les queda tiempo pues para copiar preguntas, así de sencillo. La numeran y empiezan a redactar, vea, a tomar los datos principales. Sí, bien pueda. Sí, doctor, en efecto, la vez yo hice pues la reclamación la vez pasada en el concurso anterior, sí había obviamente pues pasado en la reclamación simplemente era para buscar subir puntaje y en efecto pues también nos indicaban que no se podía llevar nada, pero llevé una hoja y en ella la verdad fue que pude apuntar, no literal, pero sí pude pues como anotar, como lo decía el doctor, porque realmente el tiempo no daría. Pero me sirvió mucho, obviamente, pues llevar como, no sé, hacer como un cuadrito como de que de una vez colocaba preguntas buenas y malas, así como rápido para poder primero hacer ese checklist y luego ello enfocarme solamente en las malas.
Y lo que me pareció más difícil, Doc, la verdad, fue después cómo tabular esa información y cómo plasmarla en una reclamación. Como son 2 días que dan después, es muy poco tiempo, pues uno obviamente está trabajando generalmente, entonces eso no le queda uno tiempo pues, como para dedicarse a eso exclusivamente. Entonces sí es como tener de una vez el formato del compañero, me parece muy bueno y muy efectivo, y ya después ver cómo hacemos un formato como más claro, porque es que a mí me dificultó mucho fue tabular esa información y saber cómo plasmarla para poder hacer una reclamación más efectiva, que no quedara como que es mi opinión o mi parecer, sino que simplemente hay como una soporte, Un un fundamento, sustento en un cada una de fundamento. ellas. Entonces eso fue pues como Exacto. mi aporte, ¿sí? Bueno, sí, es el Doc- fundamento, no la apreciación personal, sino que lo que usted está apreciando tiene un fundamento jurídico, y esa es. Doctora, a mí me parece, pues, como usted lo decía antes de, o al inicio de su intervención, que para que sea más fácil, por ejemplo, los de un cierto cargo debían unirse con el fin de que pueden consolidar preguntas, mirar posibles fallas. Por ejemplo, la vez pasada yo me acuerdo que hicimos un ejercicio así en el concurso pasado y sacamos como las preguntas que tenían más falencias y pudimos sacar como un soporte unificado para pasarlo de una mejor manera, ¿no? Sí, claro, está muy bien. Buenas Sí, noches. podríamos hacer Edwin eso Salgado también le por A habla. ver, grupos. cuéntenos, Edwin. Bien, bueno, frente al documento que está plasmando el compañero, lo veo muy bien, la argumentación que él está esbozando me parece maravillosa. Pero lo que habíamos hablado anoche y de pronto frente a la imposibilidad que tenemos muchos de pronto de no tener tener una mente tan fotográfica para efectos de recordar muchas situaciones, o cuál era la pregunta, el número de la pregunta que efectivamente era ambigua, que tenía incongruencia o que era como dudoso, generaba mucha duda. Para el planteamiento de la primera reclamación, que es el primer filtro que debemos hacer nosotros, es simplemente enunciar simple y llanamente que dentro de los juicios situacionales, de los enunciados en la pregunta y de las opciones de pregunta, existían incongruencias, eran incomprensibles o generaban ambigüedad, etcétera, y que nos puedan entregar el material para nosotros ya, en el momento que tengamos la posibilidad de revisarlo, ya entonces sí precisar cuál fueron, o dentro de las preguntas que, de acuerdo al cuadernillo que nosotros tengamos, donde nos hayan salido malas las respuestas, enfocarnos en esa y tratar de argumentar efectivamente. ¿Pueden compartir ese escrito aquí por el chat, por favor? Claro, Freddy dijo que lo iba a enviar. A ver, yo miro si ya lo enviaron. Freddy, Ay, doctor y Freddy, lo que dijo el compañero, que armáramos como grupos por cargos para Qué pena que tener como me más sacó el sistema. agilidad para sustentar después de que nos dejen ver las preguntas, porque muchas coinciden, que estaremos coincidiendo en muchas respuestas fallidas. sí, no, a mí me parece que si ustedes logran unirse en los grupos, es más fácil captar, porque usted puede decir, yo voy a confrontar las 20 primeras, entre buenas y malas. La otra persona que hizo la prueba puede decir, yo confronto la 21 a la 40, o sea, los que de pronto estén concursando para, por ejemplo, una fiscalía seccional. Aquí se trata es de darse la mano. Yo sé que todos concursamos y queremos pasar, pero si se puede hacer el ejercicio colectivo, mucho mejor, porque la sustentación le puede servir a todos. Entonces, esa sería una buena medida, que se unieran en ese sentido, independientemente de que cada uno esté aspirando por separado, pero pues aquí se pueden volver solidarios, traer, yo voy hasta la 20, tú vas hasta la 40, y así confrontamos el tercero, y si no hay sino dos, cada uno de 50 preguntas, lo que sea, hasta donde sea posible. Me parece a Y mí que que es es que una buena... las argumentaciones así Doctor, tendrían yo mucho también, valor. yo también pensé lo mismo, pero en última dije, no se puede, porque es que, por ejemplo, las mías que sean buenas, yo no sé si al otro compañero estén buenas o malas.
Por que eso lo le estoy sabemos. diciendo, por eso le estoy diciendo que se encargaran de 20, que se encargaran de 20, si son 5, si son 2 días 50, independientemente de que tenga uno unas buenas y el otro tenga otras malas, pero eso les sirve para después, digamos, cruzarse la información. Eso les puede servir. Claro, y en el grupo nos podemos... Pero que en el queden, grupo nos podemos- oído, que queden comprometidos y que se cumplan, porque si no el ejercicio queda medio. Doctora, a mí me parece, la vez pasada lo Yo que no hicimos sé, fue yo no sé. como punto de inflexión, cada uno se enfocaba en sus malas, y de ahí se encontraron los puntos en común, porque pues para no revisar cada uno, por ejemplo, las buenas, porque pues no tiene lógica, sino que cada uno se enfocaba en sus malas y luego se juntaba más o menos cómo se podía formular, porque pues como habían varias en común, pues se pero es atacaba que, de esa forma. disculpe, aquí nadie ha dicho de revisar las buenas, sino que lo que hemos dicho es que se miren los bloques y que no vamos a reclamar sino sobre lo que nos hace daño. Yo por qué voy a reclamar sobre lo que ya gané, ya pasé, lo que antes nos hace bien. Ahí es que buscar justamente atacar aquello que nos está haciendo daño. No hay ningún problema, tranquilo. A ver, aquí ¿alguien quería decir algo más? Yo veo aquí un texto. Sí, buenas noches. Buenas noches. Yo levanté la mano. Bien pueda. O sea, quería hacer un apuntico sobre lo que estamos hablando, no sé si sea pertinente, es pequeño. La pregunta que yo les quiero hacer, y no sé si los demás tengan la respuesta, es si los exámenes, es decir, el orden de las preguntas eran las mismas. Por ejemplo, en seccional, las mismas, era el mismo examen para todos. Eso con la finalidad, pues, de que de pronto tengamos la posibilidad de que nos unamos, digamos, en bloque, que me parece una muy buena idea, independientemente si la pregunta está buena o no, porque es más fácil, digamos, identificar, pues yo me equivoqué de la tal a la tal, o me equivoqué en esta, y ya varios compañeros tienen ese bloque. Tenemos 2 días para eso. Yo creo que... Yo creo que... Venga, el que tiene el micrófono abierto, por favor que lo cierre. Pero lo otro es que cierre el micrófono. Yo creería que si nos organizamos de verdad, como somos muy juiciosos, porque la verdad somos, pues, hemos sido, yo me siento muy conforme con este grupo que hemos tenido. Les habla Fabio Petro, perdón, no me había presentado. A mí me gustaría intervenir, si me lo permiten, levanté la mano. A ver, bien pueda, ya que Fabio se fue, ahora que entre otra vez. Wilson. Sí, gracias, doctor. Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Wilson Indarte, soy de aquí, de la ciudad de Cúcuta. Creo que en este grupo hay muchas personas que han presentado el examen anteriormente. Este es el tercer examen o la tercera convocatoria en la cual me presento. Ya he tenido la oportunidad de las jornadas de exhibición, tanto en la rama judicial como en la fiscalía, en el concurso de la fiscalía. Hay aspectos que se deben tener en cuenta para estas situaciones de revisión. De pronto los que no han tenido esa oportunidad no conocen de fondo cómo es. Hay un término que se otorga para que revisemos el examen. En efecto, nos van a entregar a cada uno las respuestas que dimos como en el examen y nos van a entregar cuáles consideran ellos que son correctas. Entonces, como el término del tiempo, el término es perentorio, decir que vamos a revisar todas las preguntas y actuar en bloque no es lo más pertinente para inicialmente presentar la reclamación. Porque en el caso particular, en mi caso, ¿yo qué hago? En un papel plasmo una especie de un cuadro y hago una casilla. Coloco las que son verdaderas según el concurso. Le pongo una marca que yo sé que ahí voy a relacionar las respuestas que dicen ellos que son correctas para ellos. Y voy a relacionar al frente las que a mí me quedaron mal. ¿Para qué? Porque yo tengo que atacar las preguntas que al parecer, según ellos, tengo mal. Y al frente con una palabra clave, como lo hice en la presentación de la prueba, en el cuadernillo venía una hoja en blanco. Yo la marqué con mi nombre. Yo a medida que iba contestando las preguntas, pude plasmar cuatro que encontré en mi parecer. Como dijo la compañera ayer, yo me presenté para especializado. La pregunta 57, en el caso de la víctima, en donde los 3 enunciados de respuesta
a la víctima la hicieron parecer un delincuente. Ahí hubo un error de transcripción y yo planteé, era una pregunta confusa y presenté reclamación ahí. No sé qué pasaría con eso. Voy a pedir en el recurso que me alleguen ese papel que yo plasmé, las 4 preguntas, porque en ese momento del examen logré plantear lo que consideré que era una pregunta ambigua o confusa. ¿Y por qué razón? Eso, entonces, cuando revisemos los exámenes y veamos cuáles nos quedaron al parecer errados, según la universidad, según el organizador, debemos plasmar por qué consideramos, como lo dijo el doctor anoche, si el planteamiento de la pregunta está errado, si es confuso, si no es, pero no como lo estaba mencionando respecto a las funciones. No considero yo, con el respeto que me merecen los que consideran lo contrario, no es en cuanto a las funciones, sino en cuanto al planteamiento de la pregunta y las opciones que se dan, como el ejemplo de la 57 de la víctima, que es A, quien es víctima de una extorsión, por B, y C es el menor de edad. Y las 3 opciones dijeron que A era el delincuente. No recuerdo ahorita la pregunta, pero en ese momento sí la planteé. Entonces, hablar de que vamos a analizar que unos 20 y otros 20, no. Eso nos agota el tiempo y no van a alcanzar a revisar su propio examen. De entrada hay que ser francos, vamos cada uno a mirar lo que tenemos mal, porque cada uno somos los interesados en que nos revisen y lograr obtener un puntaje que nos permita o subir el puntaje que sacamos o pasar los que no pasamos. A mí me faltó 1 punto algo para pasar. Entonces, cuando ya tengamos ese planteamiento, podemos reunirnos esa misma noche y establecer los grupos, por ejemplo, los especializados, los de excepcional, establecer cuáles fueron las presuntas falencias que se podían presentar en el planteamiento de la pregunta para complementar el recurso. Ahorita en la presentación del recurso no es necesario que nosotros digamos la pregunta 57, no, porque no nos recordamos. Como lo dijo el doctor, tenemos que hacer una solicitud general, solicitar inclusive la exhibición de las pruebas y hablar de que varias preguntas tenían inconsistencias por confusas. Bueno, como lo dijo el doctor, tal cual así debe ser. Eso no van a hacer rechazo del recurso, al contrario, van a abrir la puerta para que cada uno visualicemos nuestro examen individual y luego sí hacemos la reunión por exámenes, por fiscalías, por asistentes de fiscalía, por especialidad, especializado, seccional, ante el tribunal o local, y cada uno planteará lo que encontró. Yo creo, con todo respeto, que es la mejor técnica. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, a ver, me tomo la palabra. Dicen que es mejor caminar sobre lo que otro ya ha caminado. Él nos acaba de decir que ha estado en 3 oportunidades en concurso y que ha asistido a esas revisiones y está marcando ya un procedimiento que obviamente le ha facilitado a él en oportunidades y nos está haciendo una buena recomendación para que no nos desgastemos. Yo creo que la primera vez se le hizo más difícil y cuando ya iba a la tercera, como ocurre con todo lo que uno hace de manera reiterada, se le va facilitando. Entonces, la propuesta de él se puede aceptar y que la reunión venga después de que cada uno haya revisado su propio examen, haya hecho las anotaciones y se pueden reunir de acuerdo al cargo a que aspiran para que se respalden en la petición y se consolide de una mejor manera el argumento que se va a presentar. Me parece razonable lo que él dice y no debo echar en saco roto lo de la posibilidad de reunirse después de que cada uno capte lo que necesita de los errores en la prueba y que los que va a atacar. Entonces, pero yo no descarto la situación de la funcionalidad, porque es que a mí no me pueden decir, hay estos cargos y las funciones de cada cargo son estos, ¿sí? Entonces, es sobre las funciones de ese cargo que a mí me pueden evaluar. No, el examen no puede ser parejo para todo el mundo, entonces yo sí puedo reclamar en ese sentido porque no hay congruencia en la situación. Ese principio de congruencia no aparece. Las situaciones deben de tener una correlatividad. Yo no estoy aspirando a ser un vicefiscal ni nada que se le parezca. Si estoy en asistente 1 o 2,
pues es el asistente de un fiscal y no un fiscal que tiene unas funciones completamente distintas. No, yo no veo que no se pueda hablar de eso, pero lo otro es atacar, claro, de fondo, la estructura de cada una de las preguntas o ítems que decimos está constituido por 3 elementos: el juicio situacional o problema, el enunciado o pregunta y las 3 opciones de respuesta, y que debe de haber correlación, debe de haber lógica, debe de haber completud y no, obviamente, cosas aisladas. Entonces, claro que sí. ¿Quién más iba a intervenir? Doctor Luis Fernando. Yo estoy levantando la mano. Perdón. Nuevamente, buenas noches, Fabio Petro. Acabo de mandar la foto al Se me- grupo se- de cuáles están, porque a veces se borra. Entonces están Luis Fernando Londoño, Amanda, Alexandra Lozano, Mauricio Granda, Héctor Alexander Londoño, Agustín Montenegro, y acaba de anotarse. ¿Quién fue? Agustín, sí. Entonces, en ese orden, porfa, ¿sí? Sí, En gracias. este momentico, que fue que me sacó, quería terminar lo que yo les estaba diciendo, le habla Fabio Petro. Yo la pregunta que tengo es, si los exámenes son iguales, es decir, si la pregunta 50 para fiscales seccionales es la misma para todos, es decir, y quizás pues, tal como lo dice el compañero, pues no es de pronto muy práctico trabajar en bloque, pero creo que sí, pues yo pienso que aquí todos somos capaces. Lo otro es, mira, Esto para mí yo considero que no midió pues nuestra capacidad, sino que no es más bien lo que midió capacidad de reacción ante un examen, pero de pronto nuestras cualidades como a ver, participantes. Entonces yo lo que considero es que pues somos unas personas bastante, digamos, capaces, y entre todos podríamos sacar un buen resultado, si no de pronto el 100% de saber cuáles podríamos atacar, por lo menos un gran número, y sería bastante exitosa la jornada. Pienso que hay una comunidad en que estamos bastante muy en la misma línea. Aquí la idea es pasar pues de mi parte individual, y que todos pasemos también, porque me agradaría que todos pasáramos. Y es por eso que creo que sería muy bueno que entre todos nos diéramos la mano. Pues hay un dicho que dice que si todos nos damos la mano, a ninguno se cae. ver, yo, Ninguno se cae. Entonces yo considero, la pregunta es primero si todos los exámenes son iguales, para por lo menos entonces uno fijarse, bueno, listo, las 50, voy a atacar las 50, las 57, las 17, etcétera, y ahí yo sé que ya otro sabe que esta pregunta es la misma de su examen. bueno, a ver, O yo si le voy fueron a exámenes contar, diferentes. Es la pregunta que yo quisiera saber. yo le voy a comentar algo. Yo he participado en la elaboración de preguntas para pruebas Saber Pro, para preguntas de pruebas profesionales para los abogados. Unas veces fui invitado por el IFES, otras veces por la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho. Y el bloque de preguntas iba numerado en similar forma para todos los abogados, obviamente así iban para todos los contadores, los administradores. ¿Sí? Y las de competencias generales son las mismas preguntas. Van numeradas, por ejemplo, de la 1 a la 80 o a la 100, y son las mismas preguntas para contadores, administradores, para psicólogos, porque son competencias genéricas. Entonces, de lectura crítica, por ejemplo, redacción, constitución política y lo que es el inglés y el manejo matemático. Eran las mismas y estaban numeradas de la misma forma para todos. Y en la prueba de los abogados eran las mismas para todos. Los que aspiraban a pasar esa prueba Saber Pro o la prueba habilitante para abogados no las mostraban de una manera distinta, que la 20 la cambiaban por la 15 o 18, o sea, las diseminaban, porque ahí no hay oportunidad de soplar, de hacer chancuco. Esto se da muchas veces en la sistematización de información cuando es difícil el control, pero ahí no hay esa posibilidad, entonces la numeran, además porque tienen también presupuestadas situaciones. En oportunidades hay preguntas de prueba en el sentido de aquellas de un rango de complejidad muy elevado, a ver qué tanto porcentaje la contesta, y pueden ser 10 que se van a sacar de esa prueba, era lo que le decían a uno, y que solamente estaban era como piloto para ver si las podían meter en la siguiente prueba. Cosas de esa naturaleza hacía el IFES, porque a mí me convocaron en múltiples oportunidades a hacerlas. Pero lo que sí puedo decir es que las preguntas que le hacen
a los de fiscal especializado, ¿sí? A los que le hacen al del asistente 2 o al asistente 1, tienen que ser distintas y hay un listado para cada uno de esos cargos, de las preguntas que tienen que ver con ellos. Por eso es que yo digo que no tienen por qué meter preguntas que no tienen que ver con las funciones de ese asistente 2 y que le corresponden esas funciones es al fiscal especializado. Para nada, pues. Entonces, eso también es objeto de reclamación. Pero yo lo que sí puedo dar fe es que el listado es el mismo para todos los que aspiran al cargo. Eso es lo que ha ocurrido cuando yo participé. ¿Habría forma de saber cuánto vale cada pregunta? Es decir, para Vea, uno saber más o menos el mínimo. En el día de ayer. El mínimo de reclamación que debería ser. Disculpa, en el día de ayer se hablaba justamente de que esas competencias generales y funcionales valían el 60% del puntaje a adquirir, pero que usted pasaba este primer filtro con el 65%. Y entonces Freddy traía a colación que eso se hacía con una curva. ¿Y qué es lo de la curva? La curva es que se tienen en cuenta los mayores puntajes y los menores puntajes. Y entonces, digamos, eso da una media. En las pruebas de IFES, la media, ¿cómo se saca? Dice, es la media nacional. Y entonces, esa media nacional la da la curva. Es decir, se suman mínimos y máximos y dice, la prueba la pasa el que contesta el 49% o el 48% de las preguntas buenas, o el 52%, porque eso es lo que da la curva. Si son más los que contestaron bien, la curva es más alta para pasar la media. La curva está en un 55, pero si son más, como ocurre casi siempre en la mayoría de estas pruebas, no solamente ahora para concursos, sino también en esas saberes, en esas habilitantes para abogados, lo que ocurre es que son más los puntajes que están por debajo de la respuesta a 50 preguntas que aquellos que están por encima de la respuesta a 50 preguntas. Entonces, eso es lo que da la curva. Los mínimos y los máximos dan la curva de la media con la cual se pasa la prueba. Entonces, aquí la media para pasar la prueba, lo que están diciendo es que debe tener un puntaje del 65%. Entonces, se suman mínimos y máximos y uno no sabe, digamos, de entrada, porque no es el que tiene sistematizada la información, cuántas sacó buenas y cuántas sacó malas y con cuántas buenas y con cuántas malas es que usted va a pasar esa prueba. Sencillamente, uno siempre le apunta a un rendimiento óptimo. Si uno sabe que son 100, si quiere sacar 80, porque está por encima de 65 lejos. Entonces, si se baja la curva, entonces dice, no, pues 15 puntos no se va a pasar, no se va a bajar. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta en estos casos específicos. Pero no se puede preguntar, no se puede responder con precisión cuál es la valoración que te va a dar cada pregunta, porque no es una cuestión lineal, escueta, como hablábamos en ocasiones anteriores, de que una pregunta vale un punto, porque puede valer el punto, pero resulta que la curva lo que dice es que la media para pasar la prueba es del 65 o del 50, de acuerdo a esas ponderaciones mínimas y máximas, y entonces a eso es lo que se tiene que atener el que concursa. Y la aspiración de toda persona es sacar unos puntajes más elevados, óptimos, porque por más que baje la curva o por más que suba la curva, él está por encima de ella y pasa la prueba. Esa es la situación ahí. Entonces, no se puede determinar de manera clara, precisa, cuánto vale cada una de ellas en caso, en esa ponderación que da la curva. Doctor. A ver, ¿qué otra pregunta hay? Luis Fernando, la pregunta es para uno de los compañeros, para el doctor Wilson o uno de los que ya en anteriores exámenes ha hecho reclamaciones. Finalmente, ¿si han prosperado? ¿Reconocen algunas preguntas? ¿Ninguna? ¿Qué ha pasado con eso? Es todo, gracias. Bueno, yo tengo que decir lo siguiente. El examen de especializados del concurso anterior yo lo pasé. A mí me sacaron de la lista de elegibles y actualmente tengo demandado ante el contencioso esa situación. En el anterior, que fue donde interpuse el recurso, en el del 2021, porque esta es mi tercera oportunidad. El primero no lo pasé, el segundo sí lo pasé, que tengo el problema en demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. Y en la primera convocatoria, que la que no pasé, presenté el recurso. Y el sinsabor que tuve fue que la respuesta fue muy generalizada.
Lo mismo pasó con el concurso de la convocatoria de la rama judicial para jueces. En ese momento de la convocatoria para jueces, un compañero juez hizo un recurso muy bien estructurado, nos dio unas directrices y logró que se recalificara, y finalmente ese examen, lo que todos conocen, que la gente, esa prueba se invalidó y volvimos a presentarla en el 2022, que finalmente, a pesar de las reclamaciones, situaciones igual y muy similares, con preguntas que considerábamos que la respuesta no correspondía al enunciado, finalmente en ambos concursos las respuestas, ellos, como alguien lo mencionó ayer, su equipo de trabajo estaba preparando una respuesta que no aterrizó las reclamaciones de manera individual, sino que fueron absolutamente muy generales. Y eso es un sinsabor que espero que no se vuelva a repetir en esta convocatoria. Entonces, en la segunda convocatoria no reclamé, yo afortunadamente pasé, pero lamentablemente me sacaron de lista de elegibles porque yo soy funcionario de la rama judicial y la certificación de la rama la expedía Cactus, y Cactus no tenía la firma manuscrita del jefe de recursos humanos, y esa fue la razón por la cual no hice parte de la lista de elegibles, que precisamente pues eso es lo que estoy peleando, a ver en qué va a terminar eso. Pero en este momento, en esta prueba, que saqué casi los 63 puntos, 62,75, pues pienso, la verdad, con el planteamiento solo de las 4 preguntas que hice en el examen, que indiqué del por qué las preguntas eran confusas, ojalá me faciliten esa hoja porque no recuerdo sino las 57, las otras 3 no las recuerdo. Yo les estaré compartiendo a ustedes, a los compañeros que presentaron el especializado, les compartiré mi punto de vista una vez me haga la exhibición. Por eso les digo, importante la reunión después de la exhibición, importantísima, para que ahí unifiquemos criterios de lo que cada uno pudo ver en su examen. Eso es todo. Está muy bien su aclaración. Doctor, buenas noches. Cuéntenos, Ay, a ver. no estamos respetando el turno. Doctor, buenas noches. A ver, Están diciendo que los que ya pasamos por esa experiencia, ¿no? Si gustan. La reclamación. No, ¿qué nos va a decir? Qué bueno Sí, que claro, ilustren. sí. Qué bueno que nos ilustren. A ver, si después Bueno. sigue la dama. A ver, No, me cuéntenos. disculpa, buenas noches. Como bien dice el compañero, y les decía yo la noche anterior, es que tener claro, pues, qué es lo que se va a reclamar. Entonces, o sea, como bien dijo unos antecesores ahorita, los compañeros dijo, no nos van a dejar copiar taxativamente la pregunta, pero sí tener en cuenta, muy en cuenta, la ambigüedad de la pregunta, el mal enfoque de la pregunta, todo lo que hemos hablado, pero de manera muy clara, compañeros, que analicemos. Obviamente no vamos a perder tiempo en lo que está bien contestado, sino aquello que está mal contestado. Y sobre todo la argumentación, por ejemplo, las opciones de respuesta, A, B y C, llevar un cuadrito. La pregunta 4, yo sé que la que mala, la 4, A, B, C, ¿qué contesté y qué contestó en este caso la OPC? Los hacedores de la prueba, sí. Exacto, que valores de la prueba y colocar por qué. Por ejemplo, las opciones de respuesta no encajan conforme la pregunta o el enunciado, ¿sí? Ahora, otra cosa que también hay que tener en cuenta, compañeros, bien lo decían, es que el tiempo no va a ser el mismo. Así que las cosas es bueno tener claro porque se va ambigüedad, mal enfoque de la pregunta, malos conectores, todo lo que hemos dicho. Ahora, lo que decía el compañero ahorita propusieron, es cierto, la situación es que cada uno es muy particular, porque la respuesta mía es, por ejemplo, la 4 y la 5 pueden haberme quedado buena, y a otro compañero en el mismo examen le da 4 y la 5 y le puede quedar mal. Entonces, sí es bueno de pronto en las que podamos coincidir en ese espacio que después se haga para determinar el análisis y porque pues la visión de cada uno es distinta, pero podemos complementarnos. Por ejemplo, se me pase a mí la ambigüedad de la pregunta y otro compañero diga, aparte de que era ambigua, tenía esto. Entonces es bueno complementarlo. Por ese lado sí es verdad, un espacio donde podamos unificar criterios en pro de un fin común. Pero desde ya, compañeros, no va a haber el mismo tiempo, no perderle tiempo a aquello que no lo necesita. Que no es necesario, exacto. Y sobre todo, doctor y compañeros, las preguntas
que eran clasificatorias, a ese es donde más hay que apuntarle. Obviamente las comportamentales también complementarán ese resultado, pero inicialmente es poder pasar el umbral o lo mínimo que eran 65 de las de conocimiento. Gracias. Sí, funcionales. A ver, ahora sí la dama. La escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. Yo quiero leer el documento que he tratado de colgar, pero no, desafortunadamente no he podido. No sé por qué alguien decía que al cargarlo se queda trabajando y uno va a verificar y no cuelga el documento. Entonces, quiero leerlo y que me den su apreciación. Uno, eso. Dos, a un compañero anterior decía que las respuestas que daban frente a la reclamación eran ambiguas, así como las preguntas, y así contestan. ¿Qué les recomiendo? En el examen anterior se podía presentar uno o dos cargos. En ese yo me presenté a seccional y especializado, y en relación al especializado, yo objeté esas preguntas que exactamente a las anteriores nos preguntaban sobre el procedimiento abreviado, y realmente no lo enfoquen por las funciones del cargo, porque ellos no tienen en cuenta esa situación. Uno, primero porque ahorita incluso en fiscalías seccionales hay fiscales especializados ejerciendo y conociendo delitos de fiscales seccionales, incluso hasta en locales. Bueno, voy a leer el documento y yo tengo una inquietud frente a ese antes de que tema. siga y que no se me olvide, Freddy ayer les aclaró de las funciones de los fiscales locales, seccionales, especializados y del tribunal, delegados ante el tribunal, y dijo que aparecían como las mismas, entonces eso lo deben tener en cuenta. Pero yo creo que una persona, por ejemplo, un estudiante de derecho que pueda aspirar a un asistente 2, no tiene por qué formulársele preguntas para un fiscal. Eso lo puede reclamar él. Si le aparecen preguntas que están dentro de las funciones de un fiscal, ¿por qué el muchacho que está haciendo segundo o tercer semestre de derecho no va a poder reclamar sobre que se le hicieron preguntas que no están dentro de las funciones del cargo al cual aspira? Los que están en ese rango en lo que él no leyó, ahora sí, esas funciones de los fiscales, local, seccional, especializado y delegado ante el tribunal, estaban en una norma narrada de una manera similar. Pero el muchacho, el joven que estaba mandando la información diciendo que él es estudiante de primero o segundo bachillerato, de carrera, y que le falta todo pues por hacerlo, aspiró a ese asistente 2, entonces ¿por qué le van a tener que formular preguntas que deben de responder los fiscales? En eso él tiene razón. Lo que usted está diciendo es que si no hay necesidad de agotar en esas reclamaciones, porque hay un símil en las funciones, y usted lo dijo, que incluso un tipo de fiscalía le obligaba, un tipo de cargo en la fiscalía le obligaba a cumplir funciones de otra, entonces eso hay que tenerlo en cuenta, muy claro. Yo les he dicho que deben discernir bien esas funciones para poder hacer la reclamación respecto a que se le evaluó con funciones de un cargo superior, hablemoslo así ya, que se le evaluó con funciones de un cargo superior, no de otro cargo, porque ya les decía desde ayer que a uno lo pueden evaluar con funciones de cargos inferiores. Se entiende que sabe ese recorrido, esa experiencia ya la ha tenido, y qué bueno que le pregunten cosas más fáciles. A ver, otra voz. O la misma persona, perdón que la interrumpí, me disculpa. Lo siguiente, yo quiero saber, profe, en dónde yo puedo encontrar esa estructura del juicio situacional que me deje clara esa situación, valga la redundancia, para cuando yo me siente a revisar mi examen, pueda decir, no, acá no aplicaron el juicio situacional, y de esa manera yo llegar a sentarme a argumentar que no utilizaron lo que realmente nos dieron en el manual. Bueno, ahí Entonces, en las diapositivas que yo les he proyectado, cuando les hablaba de la técnica para el constructo de preguntas, están. Si ustedes la revisan, encuentran modelo basado, centrado en evidencias, técnica del juicio situacional. En la primera dice quién es el diseñador de las diapositivas y todo, y ahí está. ¿Y eso no los pueden compartir al grupo que se creó, por favor? Freddy las tiene y él se las puede hacer llegar. No obstante,
a ver, por cualquier circunstancia, yo hablo con él y él me dijo que las tenía. Entonces le voy a pedir que se las envíe, pero si me dice que se las vuelve a enviar, yo se las envío a él y él se las reproduce a ustedes. Claro, con mucho gusto, sí, ni más faltaba. Yo estaba justamente por comentarles que eso lo había hablado con Freddy y que él se iba a encargar de mandarlas, aun cuando ya ustedes las tienen, porque eso se proyectó. Yo dije que les entregaran el material, porque se trata de eso, de que no guardarse el conocimiento y que les sirva a ustedes como sustento. Y lo que pensaba también es que justamente cuando ya ustedes visualicen allá ese material que les van a mostrar, que tiene que ver con las pruebas, pues entonces van a hablar de la técnica de la construcción de ítem o preguntas centrado en evidencias, técnica del juicio situacional, y entonces ahí podría contribuirse en la argumentación. Pero claro que se las voy a hacer llegar con Freddy, ni más faltaba. Bueno, Germán, muchas gracias. se han Señor, colocado en todos los grupos, están en grupo de carrera, en el cursos cortos, en el de barra de fiscales. Voy a buscarlos y se los reenvío en el mismo chat de los grupos, que eso Bueno, se dio para la preparación antes del examen y se generalizó. Incluso a los que no tomaron ni pagaron el curso, se le mandó a todo mundo en el chat, pero ahorita lo reenviamos. y fuera de eso, que él ya se compromete con ustedes, si necesitan una orientación en ese sentido, después de que lean el material de las pruebas para fundamentar mejor, pueden contar conmigo. Listo. Otra pregunta. Sí, ¿puedo? Profe, claro. muchas gracias. Muchas gracias. Es pregunta puntual. Yo, como ya había hecho reclamación en el primer examen, pedí esta vez una hoja que debían habernos informado previamente, que se llamaba de preguntas confusas. Yo solicité esa hoja y radiqué, escribí cuál número de pregunta, no recuerdo cuál fue, 82, me presenté para el fiscal especializado y era porque era confusa. La pregunta es, porque en la anterior, la verdad, cuando me dieron el acceso a me las pruebas, sacó. no pude asistir a las pruebas, a la revisión de las pruebas por una situación de salud y pues perdí esa oportunidad de la reclamación. Entonces, la pregunta es si alguien que ya lo haya hecho y en este examen si lo hicieron, objetaron las preguntas con esa hoja y los puede servir para esta aplicación o solamente la de la hoja en blanco que nos entregaron. Porque No, porque es que usted no estaba en la obligación de manifestarlo allí. Si usted manifiesta su inconformidad, doble razón para reclamar. Y usted puede pedir que como hizo anotaciones atinentes a errores o hierros que usted consideró que tenía la prueba, solicita que esa hoja en blanco que usted firmó porque llevaba su nombre, se la presenten también con el material de toda la prueba y se la deben de agregar para que usted pueda justamente andar más rápido en la situación. Pero eso no quiere decir que el que no haya hecho la anotación en el papel en blanco que les dieron no pueda reclamar. ¿Qué tal? Están diciendo es justamente que se abre de manera general para todas las personas que crean que lo pueden hacer. Eso tiene un simiente o un fundamento. Es que la persona va a contestar la prueba. Y si se pone a escribir en otras partes, de pronto el tiempo no le alcanza porque eso tiene unos valores taxonómicos dados, es decir, un tiempo para cada pregunta, una contada con otra. No es que las van a responder siempre en el mismo tiempo, sino que hay unas de un grado de dificultad alto, otros medio y otros bajo, como ocurre en la vida práctica de los seres humanos. Hay problemas muy difíciles de resolver, otros medianamente fáciles y otros muy fáciles. Entonces, así mismo vienen las preguntas, pero contada una con otra, dicen tiene minuto y 45 segundos para responder cada una y el tiempo que le damos le alcanza para las 100, por decir algo. Listo. A ver, otro cuestionamiento. Ay, yo no alcancé a terminar porque me sacó el sistema. A ver, ya entró, pues termine, pues. Muchas gracias. De que termine la dama que ella empezó y la ha sacado 2 veces. A ver, cuéntenos. Ya volvió a ir. Acá Bueno, estoy, es que no sé por qué el sistema me apaga el micrófono y me saca. Seguro se aleja mucho del computador y entonces él se bloquea automáticamente. Cuando uno se aleja mucho del computador o del celular, entonces él se bloquea. Listo.
Bueno, les cuento a los fiscales seccionales que ya tenemos un grupo creado y nos hemos estado escribiendo en el día de hoy para una vez tengamos el sitio y la hora, previo a eso, nos reunimos para por team para hacer como una división de preguntas para después socializarlas y poder sustentar el recurso para los que quieran seccionales. Yo quiero poner en consideración mi documento para que cualquier crítica la acepto para antes de cargarlo. Entonces lo voy a leer. Amanda Rodríguez Velázquez, identificada como aparece al pie de mi firma en ejercicio del derecho fundamental de petición. Doctor, más bien que se lo envíe a usted, Doc, y de pronto usted ya lo publica ahí más bien porque complica, lo comparte ahí. Dentro de la convocatoria para el hablamos de cargo de petición, fiscal ¿no? delegada ante los jueces penales del circuito en la modalidad de ingreso OPC está código de inscripción, está el número del código de inscripción, fundamentos de la reclamación. El puntaje obtenido no corresponde con mi nivel de preparación. Es que lo quiero elevar como derecho de petición porque si se dieron cuenta, hoy salió en la página de la Fiscalía que no procede ningún recurso en el evento de que se niegue. Entonces, ¿qué le queda a uno? La tutela. Y para incoar la tutela. El NECI es 311-7203-245. Sí, 311-720-2245. NX, doctor. 311-720-2245, que ya lo puse en el chat. Colegas, hoy se envió a las 3:26, porque yo estoy todo el día en audiencias, en diligencias y cosas, y le pido a alguien que me apoye. Tuvo muchos líos, pero se hizo el listado y se envió hoy a todos los que estaban inscritos, incluso aquellos que no habían hecho pues la cancelación, se les mandó, y aquí están las listas. Miren, esta aquí es la lista de los fiscales seccionales que están anotados en la lista. Hay un problema y es que hay gente, por ejemplo, mire, vea, Gloria Nancy Martos, dice fiscal. ¿Cuál fiscal? No sabemos. Fiscal, ustedes lo pusimos en seccional, pero se colocó allí. Aquí está la de fiscales locales. Ya, aquí María Peñas puso FL. Me imagino, supongo que es fiscal local. Aquí está el de fiscales ante tribunal. Aquí está el de asistentes. Con asistentes tuvimos un lío y es que muchos no simplemente dicen asistente, entonces hicimos una de todos los asistentes. Pero a todos los que están inscritos, haya pagado o no haya pagado la charlita, se les mandó. Entonces, les ruego el favor que revisen el correo, se les envía allí para que ustedes se organicen en grupo, y la propuesta es la charla ayer, que ya se coordinó que se le paga al doctor Germán, la charla de hoy, viene la revisión en físico del examen, van a dar 2 días, creo que es para ya la respuesta. La propuesta es que ustedes ese mismo día que fueron allá, se conecten en la noche, en la tarde, no sé qué, organicen algo, y el doctor Germán les va a dar una asesoría por eso. Yo incluso le he dicho a él la posibilidad de que se le pagara otra 2 horas más, 1 hora más, no sé. Cada video de estos se le paga a alguien para que haga la edición del video y lo envíe. Desafortunadamente por Microsoft Teams, yo utilizara Google Meet, pero para no tener lío con la cantidad de personas, se utilizó Microsoft Teams, pero es muy demorado en enviar el reporte de la grabación. Pero entonces, para que revisen por favor el correo, que aquí están los listados de todos los fiscales y todos, solamente faltaron unos cargos administrativos, de resto ya están, ¿vale? Doctor, de pronto, mientras tanto, disculpen, buenas noches. ¿El grupo de delegados ante el tribunal tiene algún link para ingreso o solamente está el listado? Yo envié el listado porque alguien propuso que ustedes mismos se iban a organizar. Entonces, para que no queden amarrados a mí, que estoy todo el día en audiencias y cosas, coloqué todo el listado ahí para que ustedes, alguien monte el grupito y si quieren lo ponen en el chat de esta charla, ponen los links, algunos los han puesto en el grupo de carrera, otros en el de cursos cortos. Aquí veo que están colocando el link
de asistente de fiscal, lo acaba de poner Adriancho, y han puesto varios en los grupos que hay. Si alguno no está en ningún grupo, casi todos están en algún grupo, entonces me escriben al 311-720-2245, los metemos a un grupo, cosa que socialicen la información por WhatsApp, que es muy ágil. ¿Listo? Disculpe, mientras se hace esto con Claudia, tengo una inquietud. En ese momento el CITCA 3 está dejando ingresar para presentar el recurso, pero se habla de que el asunto en 50 caracteres será simplemente decir presentar recurso. No, el asunto es como titula usted, pues como el requerimiento, lo que usted está teniendo, pues creo yo, ¿cierto? Ya el contenido, obviamente, lo que está solicitando en concreto, que lo más importante dentro de todo es chulear, hacer el chulito ahí en donde dice solicitud de los documentos, ¿sí? De los elementos de la prueba, pues. Esa casilla es importante, no solo pedirlo en el contenido de las 5.000 caracteres, sino también pedirlo abajo. Yo igual en la parte de arriba también el asunto lo solicito, solicitud en reclamación, solicitud de pruebas y respuestas. Y obviamente las respuestas correctas también. O sea, Doc, no sé. en el asunto escribo presentar recurso y solicitud de acceso a pruebas. Yo de una vez coloco ahí en el encabezado, inclusive lo hago eso, de una vez dejo ahí marcado en los 50 caracteres, de una vez dejo solicitud de reclamación, solicitud de pruebas, de resultados, de cuadernillo y de las respuestas ya obviamente pues digamos ya corregidas o digamos pues como lo que ellos entregan ahí, algo así es como lo estoy aquí encabezando y la vez pasada también lo hice de la misma manera. Y en el contenido obviamente ya argumento, ¿por qué? Porque hay preguntas, algo general, así como le dijo el compañero ahorita que como lo montó, en efecto, algo general, no coloco preguntas como tal porque, y esa es una opinión pues que era lo que yo iba a aportar pues compañerito y doctor Freddy, era que yo de entrada no pongo preguntas porque va y no sea que esa pregunta me haya salido favorable, entonces me la estoy yo quitando de entrada, pues o sea, son estrategias, ¿cierto? Cada cual monta la estrategia que cree más acertada, pues yo creería que de pronto es no mencionar preguntas de una vez porque eso, si yo reviso y está bien calificada, pues no me va a quedar callado para que no me la revisen y me quede así, digamos, creería yo, ¿cierto? Eso por un lado. Lo segundo que iba a aportar, de pronto aprovechando ese espacio, es que los 2 días son muy cortos, Doc, porque todos estamos trabajando. Yo en la vez pasada inclusive me quedé dándole vueltas fue a cómo materializar, cómo concretar realmente, cómo es que yo demuestro que realmente la pregunta está mala. En el examen pasado fue más fácil porque habían algunas cosas que permitían, como sumas en tiempos, decían, por ejemplo, decían que 59 minutos o algo así, pues recuerdo yo en el examen anterior. En este es más difícil. Sí recuerdo la pregunta de especializados 57, porque en esa es muy clara que se está hablando de la misma víctima y no se le pueden causar a ella. Pero sí el tiempo para hacer reunión y todo esto, doctor, tiene que ser no a última hora, porque yo me quedé bregando a subir al sistema las reclamaciones de seccional y especializado. La vez pasada no me subió. Lo único que pude fue reclamar en el cuadernillo de las 7 preguntas que yo entendía que estaban malas y realmente las anularon, pues, o sea, como que se las quitaron a todos. Eso es lo que recuerdo, Doc. En este caso pedí también la hoja y solamente puedo inscribir la 57 para especializados porque si me ponía a hacer eso, como dice el doctor que nos estaba explicando, hubiera perdido mucho más tiempo para la prueba y realmente yo siempre me llevo el tiempo casi que rayado, entonces más bien seguí adelante. Pero mi indicación es que los 2 días no da todo lo que se dice aquí, que reuniones y que va a ser difícil, Doc. Tiene que ser de pronto, porque si lo vamos para última hora, el segundo día, en la tarde o noche, ya el sistema va a estar bloqueado como me ocurrió en la anterior vez. Eso es pues lo que quería decir, pues, Doc, y de pronto hay que armar como un diseñito y un bosquejo, cómo uno materializa más fácil o explica más fácil los errores que hay en las preguntas. Ya, doctor, acaba de hablar, muchas gracias. Vale, Alexandra Lozano. Ya pregunté, era lo de las objeciones de las preguntas, muchas gracias. Vale, Mauricio Granda. Sí, buenas noches. Bueno, no, pues yo creo que ya todo se ha dicho. Espérate un instante, por favor, que se me va. Y entonces quiero aclarar algo. Este artículo 27 habla de reclamaciones, ¿sí? Y entonces no tienen por qué hablar de recursos. Dice que pueden los aspirantes presentar reclamaciones únicamente a través de la aplicación web CITCA 3, enlace tal. Deben de ceñirse de manera irrestricta a los términos y al procedimiento. Ayer le decía a alguien, eso parece es un derecho de petición. Me dijo, sí, es lo que yo quiero. Si usted hace un derecho de petición, entonces se sale, digamos, del contexto de la reclamación. Si quiere arriesgar,
lo puede hacer. Y dice, el derecho de petición aún le queda la acción de tutela. Aquí lo que está diciendo es que al momento de atender las reclamaciones o de resolver sobre las mismas, puede utilizar una respuesta conjunta, única y masiva, tal como lo dice la sentencia T466, proferida por la Corte Constitucional. ¿Sí? Entonces, deben de ceñirse de manera irrestricta al procedimiento para evitar que por formalismos no les atiendan. Recuerden lo que les acabó de decir el compañero. No agregó una certificación en los términos que se decía en el concurso, sino que se la dio otra entidad y no se la validaron. Era un mero formalismo. Y a pesar de que se estaba cumpliendo con esa certificación y de pronto él la pudo haber agregado posteriormente en las discusiones en los términos solicitados, no se la tuvieron en cuenta por extemporánea. Entonces, traten de ceñirse de manera irrestricta a los procedimientos, a las formas que están establecidas y le están diciendo, es una reclamación, no un recurso, no un derecho de petición, ¿sí? En otro ámbito podrá ser la discusión diversa, para que no les obvien o le rechacen lo que ustedes están reclamando. Doc, respecto a ese artículo 27, sería bueno revisar el artículo 49 del Decreto Ley 020 del 2014, ya que este determina que los que pueden reclamar son las personas que no pasaron a la lista. O sea, que no pasaron la prueba. Que no pasaron la prueba, exactamente. Eso es lo que nos dice ese artículo 49. Los que no pasaron la prueba de acuerdo al cargo a que aspiran. Entonces, sí, son los únicos que pueden reclamar, dice el artículo 49. Ahí escucha un complemento, tal como está plasmado aquí, pareciera que la persona puede reclamar de manera general, tal como está plasmado aquí. Reclamaciones, ahí no dice que es única y exclusivamente los que perdieron la prueba, sino que está de manera general consagrado, pero está citando la norma fuente, y entonces eso va a generar una discusión. Cuénteme, ¿qué iba a decir? Exacto, que efectivamente que es el artículo 49 del Decreto Ley 020 el que nos determina que únicamente pueden presentarla, o dice que los que pueden presentar la reclamación son las personas que no pasaron la prueba respecto a la calificación, para el cambio de calificación. Sí, en este caso que no llegó al 65% del puntaje. Entonces, para aquellos que han pasado, ellos verán si arriesgan, porque ya tienen una fuente de donde sacan esto, y entonces en un momento determinado les van a rechazar. Y bueno, si se la rechazan o no se la tienen en cuenta, nada pierden, nada pierden. Uno puede reclamar y por eso no le pueden anular el puntaje. Aquí está permitido. En esto que están mostrando, en ese artículo 27, está permitido. Allá, tomaron de allá, abrevaron allá y no lo trajeron de manera completa acá. Entonces yo pienso que si el que ganó presenta reclamación, no por eso le van a anular la prueba. Sencillamente, tal vez no le harán el trámite pertinente ni tendrá trascendencia, pero eso no es lo que dice acá. Pero está muy bien su aclaración, ya cada quien se atiene a la situación. Ya nos están diciendo dónde es que sacan esto que nos están poniendo aquí en este artículo 27, pero ahí no dice de esa limitante, esa prohibición. A ver, ¿qué otra inquietud hay? Buenas noches. Buenas noches. Es que de acuerdo a lo que usted acaba de decir, profesor, pues obviamente sí habría que asumir en criterio mío ese riesgo de hacer la reclamación a pesar de que se trate de una persona que haya aprobado, pero que considere que está expuesto a las mismas situaciones de los que no pasaron, es decir, frente a una pregunta ambigua, frente a una pregunta confusa, entonces se le quitaría el derecho a aquel que está frente a esa misma problemática de no hacerla. El segundo aspecto que quiero señalar es, no sé si sea descabellado, pero creo que una de las solicitudes que se deberían hacer en esa petición es solicitarle al operador que indique el número de preguntas acertadas que tuvo la persona, porque hemos hablado aquí a lo largo de las charlas que la metodología para la medición pues, se deriva de esa curva, que es el puntaje más alto y el puntaje más bajo de ese grupo. A manera de ejemplo, los fiscales especializados. Entonces, la curva de medición va a ser diferente para los locales, para los seccionales y para los especializados, por lógica,
porque un número de aspirantes diferentes, y entonces y los puntajes son diferentes, entonces para cada uno de esos grupos el valor de la pregunta va a ser distinto. Entonces, ¿dónde radica la importancia? Manera de ejemplo, si yo tuve 50 preguntas acertadas, si hablo del grupo de especializados, esas 50 preguntas acertadas dieron el puntaje que yo saqué. ¿Y qué tal que otro compañero que aspiró a especializado tenga las mismas 50 preguntas y haya sacado un puntaje mayor o un puntaje menor? Entonces, para ese segundo momento, si sabemos el número de preguntas, la curva que se utilizó para el grupo y el valor de la pregunta para el grupo, tendríamos un argumento adicional para decir, pero si el valor por pregunta es de 0,5 y tú de 20, tiene que dar determinado valor. ¿Por qué me dio tanto? Entonces creo que sí sería bueno solicitar que se diera el valor de pregunta por cada grupo de estudio. Es una sugerencia, no sé. Es una inquietud valedera, ya tiene que soportarse técnicamente, hacerse el análisis matemático por las personas que manejan esas situaciones, ¿no? Tendría la posibilidad de reclamarse desde otra mirada. Yo pienso que todo lo que uno plantee en la argumentación para tratar de mejorar su puntaje, si está fundamentado con normas y con técnicas, no hay ningún problema. Pienso que entre mejor argumente uno las cosas, más credibilidad llevan y obviamente más firmeza y menos posibilidad de que lo saquen a uno porque sí, porque dicen, este está fundamentando muy bien y ahora no se va a quedar, a pesar de que aquí dice que no tiene recursos, no que se va a quedar callado, porque es lo que puede instaurar es una tutela y pedir la nulidad de las preguntas. Por otro lado, ella está diciendo que uno no tiene recursos, puede que no tenga recursos, pero uno, ¿por qué no va a poder demandar por fuera algo que está mal estructurado, mal elaborado? Aquí está pidiendo dentro de los términos, pero nosotros sabemos como abogados que hay varias acciones para hacer valer los derechos. En oportunidades, si una no cala, se intenta por la segunda y hasta por la tercera. Entonces, está bien, hagan uso aquí de lo que les están diciendo y después se mira por otro lado. Allá el compañero demandó ante el contencioso administrativo y todavía está pendiente, ¿no? Se mira a ver si se puede con una tutela y si nos dicen que hay que agotar la vía administrativa, pues tiene que agotar, pero si nos admiten la tutela por el daño que uno pueda decir, que daño irremediable que puede sobrevenir, si lo puede probar, entonces se queda con la tutela. A ver, bienvenida a su apreciación. Siguiente. Doctor, buenas noches. Una pregunta. Es que Sí. aquí hablan de derecho de petición y hablan de reclamación y eso administrativamente pues tiene un concepto diferente. Claro. E incluso dentro de la reclamación que se pretende realizar, algunos formatos lo que están, como están redactados, corresponden a derechos de petición. Entonces, la pregunta sería, ¿es factible en una aplicación que tiene un objetivo definido presentar un derecho de petición? Esa es la No. primera pregunta. Y la segunda, doctor, para quienes estamos por fuera de esa lista del tope mínimo permitido, a mí me parece que lo ideal sería tratar de excluir, de lograr la exclusión de algunas preguntas, porque eso aumentaría el valor de las preguntas que fueron acertadas y permitiría bajar un poco esa curva de calificación a la que ustedes se han referido. Usted en su experiencia... Se le fue Bueno, entonces, sobre esto pues ya hemos hablado. Este artículo nos dice de una reclamación y nos dice cómo hay que hacerla. Mi recomendación, y nosotros como abogados sabemos que hay que cumplir con los formalismos para evitarse situaciones. Perdón, se me fue la señal. A ver, sí, No, ahora sí, la segunda. La segunda, me salió algo que me dijo, alguien te quitó de la reunión. La segunda es, si como estamos en las condiciones en las que estamos, es factible que tratemos de enrutar, digamos, las acciones a la exclusión de algunas preguntas por mal estructuradas, un ítems que no corresponden
a los conceptos o a las definiciones que ayer se trataron, que me parece que nos podría servir en el sentido de que disminuiría esa curva de porcentaje de máximo y aumentaría el valor de cada pregunta. No sé usted qué piensa al respecto. Claro, sí, vea, lo que yo les quiero significar es que se atengan de manera irrestricta a este artículo 27 para hacer la reclamación. No, además ya les van a poner en esa plataforma un camino a seguir para efectos de hacer su reclamación. Entonces, cuando les digan manifieste su inconformidad, es eso lo que tienen que hacer, no plasmar ahí un derecho de petición, porque de eso no se trata. Siga el curso de lo que le están diciendo, porque lo que va a decir, yo como analista, ¿qué diría? O yo cantar el gallo y no sabe dónde. Uno tiene que ser pertinente, consecuente con lo que le están diciendo. Y les digo, hay otros espacios para instaurar otras acciones si es del caso, pero aquí le están diciendo cómo se debe de comportar y qué es lo que usted debe llenar para tener acceso justamente a esa posibilidad de revisar su material después. Reclama diciendo los pormenores, dice que quiere acceder al material y en donde está el link, donde le habla justamente de si quiere, si desea acceder a ese material, le dice que sí y punto. Entonces no hablen de derecho de petición, sino de reclamación, como está diciendo la norma, y sigan el procedimiento que establecen para tal efecto. Cuando lleguen a ese link, dice a través de la aplicación web SICA 3, enlace tal, entonces empiezan a llenarlo tal como le está pidiendo para que se eviten equívocos y de pronto que lo saquen de plataforma o les desechen su pedido porque justamente no está conforme a lo que estaba planteado allí. Esa es una situación. Y obviamente, si de pronto se pueden tumbar varias de las preguntas, lo que se puede dar es justamente que la curva baje y entonces puedan entrar los que están ahí penando de pronto por 0,30, 1 punto, hasta 2, porque es que si se caen, por ejemplo, 5 preguntas, es el 5% de 100. Si se caen 10 preguntas, es el 10% de 100, y entonces en ese mismo porcentaje podría subir la curva. Entonces, en un porcentaje, así, en esos términos. Entonces, claro que es lo que se ha conversado desde ayer, que justamente tener mucha claridad sobre ese modelo centrado en evidencias y técnica del juicio situacional. Son ítems construidos con un juicio situacional o problema o situación fáctica, enunciado o pregunta y 3 opciones de respuesta. Y que de ese problema o de ese juicio, pues como vieron ustedes, se pueden sacar 2, 3 y 4 preguntas, pero tiene que ser coherente, tiene que ser claro, tiene que ser preciso, tiene que dar pie para que se hagan los cuestionamientos y no preguntar por preguntar y tratar de despistar a la gente, como decían pues que si se podía conciliar un cohecho y que conciliado el cohecho, entonces el camino a seguir es tal. Si no se puede conciliar, porque va a preguntar sobre continuidades a pesar de que el problema es el mismo. No la puede hacer en esos términos. Entonces, eso es falta de coherencia. No es claro. No hay esa secuencia lógica que debe tener ese juicio situacional con ese enunciado pregunta y con esas opciones de respuesta. Otra inquietud. Bueno, Muchas con la gracias. Buenas noches. experiencia que tienen los que estamos Buenas aquí, noches, profe. todos los que han hablado, Buenas yo sí noches, quisiera profe. saber si fuera de las anulaciones de preguntas, que es lo que yo he visto en concursos anteriores. Buenas noches, doctor Truman, ¿cómo me le va? Le agradezco mucho su espacio y el interés que está poniendo por acá los que nos quedamos colinchando. Yo me quedé por 64, tuve 64-83, y al igual que el compañero que está haciendo la reclamación, pues imagínese que yo encontré varias preguntas que no tenían nada que ver con, o sea, eran más como para la rama judicial en el sentido de jueces penales, más no para las situaciones, no sé si a ustedes también les pasó, más no para fiscal delegado. Entonces, en ese sentido, así yo hice la reclamación en la hojita y sí, definitivamente eran como 3 o 4 preguntas desde la 47 como hasta la 49. Pero me deja la inquietud de que si se hace esa reclamación sobre esas preguntas y al bajar la curva, pues no solamente accederán a los que están en sobre 64 hoy, sino que puede ser que estén sobre los de 62. Y adicional, así mismo como esas preguntas que se están viendo,
Vi también en las generales que se estaban haciendo preguntas que o realmente no tenían, o sea, bueno, las primeras 20 preguntas que fueron como muy unidas, que de allí se sacaban 4 o 5, no sé a quién les pasó, si de pronto sobre esas preguntas también falla algo, pero puntualmente sobre la 47 y 48 y creo que la 57 que hablaba el compañero hace un momento. Muchas gracias. A ver, lo que pasa es que Buenas noches. yo pienso que el que está ahí a puertas, por ejemplo, los que están de 60 para arriba, pues todos quieren reclamar y de pronto, reclaman y quieren llegar. Pero eso no debe de preocuparlo a usted. Usted que está a punto de llegar, ¿qué importa que otro suba? Lo importante es que usted pueda llegar al tope y entrar y seguir en el concurso. Si llegan 2, si llegan 3, si llegan 10, digamos, son mucha la gente que ha concursado. Y bueno, si se meten otros 15, otros 20, otros 50, dentro de eso está usted. Y ya se jugó su posibilidad y la logró. Sigue en el concurso. Eso no debe como de preocuparle que suban otros que están atrás de usted. Qué bueno, ojalá pudieran pasar todos porque se necesita llenar una serie de vacantes y entonces si llegan otros porque es que en las oportunidades anteriores lo que se ha dado es que no califica el número suficiente de personas para llenar las vacantes y eso es muy triste. Entonces, qué bueno que se anulen preguntas y que eso le dé un mayor puntaje a todos los que están cerca a usted, ni más faltaba. A ver, otra pregunta. Agustín está Doctor ahí. Germán, buenas noches. Buenas noches. Recuerda, doctor, que anoche efectivamente en el conversatorio yo le indicaba que hubo preguntas que pertenecían a la ley 906 del 2004 y salían unas opciones de respuesta de 1826 del 2017 y viceversa. En vista de la conversación que tuvimos anoche, doctor Germán, yo ingresé al CICAT 3 y efectivamente vi cómo es el planteamiento de la reclamación. Pues no se pueden, lo que yo vi y lo que noté es que no se pueden cargar documentos, sino que dan un espacio para que uno haga la reclamación dentro de un formato que trae el mismo CICAT. No sé si de pronto estoy mal, pero al parecer le toca a uno escribir dentro del mismo formato que da el CICAT en la reclamación. No sé si alguien me puede aclarar eso. No, yo pienso que si hay un formato y dan un espacio para escribir y le dice que tiene un determinado número de caracteres, un espacio para un determinado número de caracteres, pues le toca redactar a usted, pero usted ya sabe qué es lo que va a redactar, porque usted ya tiene su escrito y entonces se siente y lo que hace es plasmar allí sus inquietudes. Y entonces no hay problema, digita. O si es que necesita quien le ayude a editar, no hay problema, contrata por ese rato al que le ayude a editar. Así de sencillo, no hay ningún inconveniente. Pero Muchas gracias. usted ya sabe su reclamación y ya sabe que tiene un número de caracteres de tope y mira, pues, plasma allí de acuerdo a sus inquietudes. No hay problema. Si no le dejan subir documentos. Si por ahí alguien decía que dejaban agregar un documento en PDF, si los dejan, lo agrega. Y si no, pues ahí está bien fundamentada su reclamación. Y obviamente, como está pidiendo, es que le abran espacio también para que esto no se le puede olvidar a nadie, el acceso al material de las pruebas, porque usted se va a sentar a cotejar, como hemos dicho acá, para tener una mejor forma de fundamentar, pero de entrada se debe hacer la fundamentación hasta donde usted crea posible, conveniente, de acuerdo a lo que usted tiene en mente y se acuerde. ¿Quién más? Gracias, doctor Germán. Doctor, si lo deja agregar el documento, lo acaba de hacer y si usted agregar el documento. Ah, qué bien. Entonces, miren, pueden agregar un documento. Doctor. Bueno, qué chévere. Bueno, siquiera porque ese cuadro comparado que hizo el primero que nos mostró su modelo, perfecto, se ve ahí de manera palmaria
que él no tiene por qué cumplir funciones de fiscales y es un asistente 2, 3 o 4, como están diciendo que las funciones son similares, que el examen pudo haber sido igual para los asistentes, listo, es a nivel de asistente, pero a mí no me pueden hacer preguntas de fiscal. Si imagínense un muchacho que está haciendo primero, segundo, tercer semestre y no ha visto ni siquiera el penal general, ni especial, ni procedimientos, nada de cosas, entonces ¿cómo va a responder a preguntas de fiscalía? Siguiente. A ver, ¿hay otras inquietudes? Agustín tenía la mano levantada, pero ya la bajó, no sé, Montenegro. Doctor, lo más importante es que le den chulito en el cuadrito de solicitar los documentos, porque si no, Exacto. obviamente creo que sin eso, así lo diga en el contenido, de pronto ahí no se lo vale, no se los entregan, no sé, no lo citan. Eso, por eso hemos reiterado cumplir irrestrictamente con el procedimiento que se señala allí. Y cuando le aparezca la opción de si quiere acceder al material de la prueba, si es sí o si es chulo, pues lo debe marcar y listo, pero también en la redacción que hace lo debe de pedir y que sean dos las situaciones, pues. ¿Listo? A ver, ¿qué otra inquietud tenemos? Entonces, a subir esas reclamaciones en el sistema y desde esta noche los que puedan, porque no dejen colapsar eso el jueves y el viernes sí que es cierto. Germán, dos Cuénteme. cosas. La primera es que mi asistente de fiscal, Stephanie Conde, ha estado entrando a la plataforma. Ella hizo un borrador ahí de reclamación y ayer no pudo y hoy no pudo entrar. Yo lo que estoy viendo es que esa plataforma, si estos 2 días que no hay congestión, ha fallado y varios han, entonces insistir en que no dejen para el viernes, que es lo que ha dicho el doctor Germán, para que no les coja que al final no lograron presentar y ustedes no reclamaron a tiempo. Lo mismo el tema de la petición. Si alguien eleva una petición, dicen, usted no usó su derecho a reclamación. Ajá. Usted renunció a eso que usted presentó fue una petición. Entonces respondámosle en los 15 días hábiles y todo lo demás, pero usted no reclamó y renunció al derecho a reclamar y son figuras distintas. Lo otro es esto. Se socializó en los correos electrónicos de los que se inscribieron, se les mandó los listados. Voy a ponerlos en los chats, esos grupos, pero ya veo que hay varios que han ido armando los grupitos y han socializado en los chats el link para el grupo de fiscales especializados, seccionales y demás. Entonces, ahí ya hay una opción. Como varios han hecho borrador de reclamación y lo han presentado, uno fue el que mostré ahorita acá, otro el que leímos primero, el otro el que estaba leyendo Amanda, y lo han colocado en el chat. Voy a socializar esos mismos en los demás chats para que la gente tenga esa idea, pero yo te plantearía que dejemos una cita pendiente, Germán, para que cuando ya hayan respondido, hayan revisado el examen en físico, apenas nos digan cuál es el día, entonces convocamos a una reunión ese día en la noche, o los grupos se contactan con Germán y él asesoría al grupo. Sí les pedirías que coordinen ya con él, pues nosotros con lo que hemos tenido aquí se le paga al doctor Germán, se le paga el de los videos, se le paga el que, pero para esos grupitos socialicemos el dato de él y entonces lo contactan para que él les haga la asesoría de cómo queda la reclamación. ¿Usted ya le dio el teléfono? Lo voy a colocar en este momento, justamente estaba abriéndolo para que hagan comunicación directa, porque si quedan amarrados a mí y estoy todo el bendito día en la audiencia, se les pasaron los 2 días que había de plazo y quedaron sin reclamar. Entonces, voy a volver a reenviar lo de las técnicas de las preguntas que él nos había mandado, se los voy a reenviar y en este instante estoy colocando el 310-474-2477 Germán Castaño. Ahí se los puse en el chat también.